Ok, tuvimos que cambiar la sede de hacer los videos porque mis mascotas no me dejaban grabar a gusto, entonces escuchaba mucha interferencia o mucho problema, mucho bullo, en el cual mis pequeñas mascotas no me dejaban hablar a gusto. Ya encontré un lugar más privado en el cual puedo grabar, me disculpo de antemano, esta es la tercera vez que estoy grabando este video. Ya se imaginará mi frustración, espero podamos retomar de nuevo el tema. Y me disculpo de antemano, por si se sube un poco tarde este video. Ok, mi nombre es José de Jesús Rojas Mejía. Soy del grupo 5MV7 de electrónica de potencia aplicada, en el cual estamos haciendo este video de la semana 8 o el inicio del tercer departamental, en el tema de tiristores, más específicamente enfocado en el tiristor SCR. La primera pregunta nos dice qué es un tiristor. Bueno, un tiristor es una amplia familia una amplia familia de componentes que está constituida por elementos semiconductores. Normalmente utilizan retroalimentación interna para producir conmutación. Los materiales de los que se componen son de tipo semiconductor, lo cual nos dice, como en anteriores clases hemos visto, que depende de la, ¿cómo se dice? Disculpe, me distraigo. Depende de la temperatura a la que estén efectuados, van a ser semiconductor, van a ser aislantes o conductores. Eh, la siguiente pregunta es ¿qué es un SCR? Entrando de lleno al tema. Bueno, por sus siglas en inglés es un Silicon Control Rectifier. Traducido al español, un rectificador controlado por silicio o a base de silicio o rectificador controlado de silicio. Dependiendo de la traducción o dependiendo del contexto en el cual, bueno, más bien de la traducción del que se le quiera dar. Es un dispositivo de semiconductor biestable formado por tres uniones PN con la disposición PN-PN. La conducción entra en el ánodo y el cátodo está controlado por la terminal de la puerta o el disparador. Es un elemento unidireccional conmutado casi ideal, amplificador y rectificador a la vez. La tercera pregunta nos dice que cómo está conformado eléctrica y químicamente un SCR. Bueno, depende de muchos fabricantes quizás. El rectificador controlado de silicio es un tipo transistor formado por 4 capas de material semiconductor con estructura PN-PN o NP-NP. El nombre proviene de la unión de tiratrón, que es el material químico, y un transistor común. La pregunta 4 dice cuál es la forma en la que opera un SCR. Bueno, funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido, mientras que no se aplique ninguna tensión a la puerta de la SCR o del disparador SCR, no se inicia la conducción y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir tensión. Trabajando en corriente alterna, el SCR se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua se necesita un circuito de bloqueo forzado o bien interruptor en el circuito. Ya hablaré más adelante respecto a esto de un bloqueo forzado o un interruptor en el circuito. Eso ya viene dentro de la función de cómo es que funciona, bueno, más bien la funcionalidad del SCR. ¿Cuáles son las aplicaciones principales de los SCR? Bueno, el ser rectificadores y hacer, vaya, tienen una función igual a la de un relay, solo que no tienen la función de abrirse. Se pueden ocupar como fuentes de tensión pulsante aplicable con dimer y para el control de velocidad de motores de corriente continua. También como controles de velocidad de motores eléctricos de corriente continua alimentado por corriente alterna, cargadores de baterías con desconexión automática, circuitos de protección como corte automático con sobretensión y control de lámparas incandescentes de 110 volts de corriente alterna con 220 volts de corriente alterna. Como hice la mención del relay, el relay trabaja con menor voltaje y en teoría el SCR nos ayuda un poquito más porque aguanta más tensiones o voltajes más altos.
Y por último, la última pregunta dice, usando ejemplos de la vida cotidiana, ¿cómo explicarías a alguien que desconoce electrónica cómo funciona en el SSR? Esto es muy complicado, pero vamos a intentar. Imaginemos el SSR, un circuito SSR como un cuadrado, en el cual tienes en tu esquina superior derecha eh, ¿cómo explicárselo a alguien que no? A ver, permítanme. Ok, utilizando un ejemplo burdo quizás, es una válvula antirretorno, quizás sería igual, pero la cuestión aquí es que, al igual que cualquier diodo, porque tiene una composición como un diodo, eh, tiene la capacidad de cuando recibe cierta electricidad, se activa, pero no tiene la capacidad de por sí solo desactivarse. ¿Ok? Entonces, es como si nosotros prendiéramos la tele, pero no podemos apagarla. Entonces, ya presionamos el botón, está prendida la tele. Y con el mismo control no puedes apagarla. Entonces, volviendo a mencionar lo que mencioné en la pregunta 4, creo que fue, en la 4 o las 3, sobre poner un bloqueo forzado, un interruptor del circuito. Aquí nuestra única oportunidad o nuestra única situación que nos queda para apagar nuestra tele es desconectarla. Eso sería nuestro apagado forzado. En cuanto a electrónica sería como puede ser otro SSR yo creo, pero, o un relay, también podría servir, quién sabe. Ese sería nuestro sistema de apagado, es como si en una producción usted pusiera un botón de avance, pero no puede con ese mismo botón apagar la barra de la, la banda. Entonces necesito otro botón que va a ser nuestro bloqueo en el cual va a parar la banda. ¿Okay? Entonces, en ese caso es lo que nosotros estamos ocupando para el SCR. No sé si me di bien a entender, pero es lo curioso de este componente electrónico en el cual, aunque es algo burdo, aunque es algo de antaño, solo tiene una sola, eso lo distingue de los demás, que solo tiene una función, esa es su única función, su función es permitir el paso a la corriente y ya, se acabó. Eso es todo lo que hace. Pero bueno, y espero haber sido claro con el ejemplo y nada, que tenga buen día, hasta luego.